Este mensaje lleva por título Mis obras, y vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5. Vamos a leer del verso 16 hasta el verso 24. 16 al 24. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia. Estamos reunidos, Señor, aquí para escuchar tu palabra. Queremos que tú nos hables, Señor, al corazón, podamos entender este mensaje, podamos aplicarlo en nuestra vida y que tú te glorifiques en la vida de cada uno de los que hoy estamos reunidos delante de tu presencia. Bendice a nuestras familias, bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, que podamos cumplir con el propósito que tú nos has traído a este lugar. Capacítanos, Señor, usa nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz para que publiquemos tu grandeza, tu gloria, tu poder, tu alabanza en donde quiera que estemos, donde quiera que tú nos lleves. Te damos las gracias en esta tarde, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. En la mañana vimos un pasaje bíblico en el libro del Éxodo que me gusta mucho. Vamos al libro de Éxodo 17. En el versículo 8 nos narra la historia de una pelea que tuvo el pueblo de Israel contra un rey que se llamaba Amalek. Recuerden ustedes que el pueblo israelita acababa de salir de Egipto. Si nosotros hacemos una comparación de lo que es la vida cristiana, podríamos considerar que Egipto es el pecado donde estábamos antes como esclavos. ¿Sí sabían que los hebreos fueron esclavos en Egipto? Ellos trabajaban para los egipcios y los trataban como personas de segunda categoría. Ahora Dios escucha sus súplicas, escucha su clamor y los libera por medio de Moisés. Esta liberación que nosotros recibimos solamente es algo que Jesús nos puede dar por medio de su sangre preciosa. Nuestros pecados fueron perdonados, lavados con la sangre de Jesús. Cuando los israelitas salen de Egipto, llegan a un punto en el que se topan con el Mar Rojo. Si saben esta historia, ¿verdad? Hasta tenemos cantos de eso. Se echó a la mar a los que los perseguían, jinete y caballo echó a la mar, ¿verdad? Entonces, este punto podríamos considerarlo que es la salvación que solamente viene por parte de Dios. ¿Acaso podían los israelitas abrir el Mar Rojo? Por su propia fuerza no hubieran podido. Es imposible, ningún hombre puede abrir el mar. Sin embargo, Dios milagrosamente abrió y separó las aguas, y el pueblo pasó en tierra seca, en tierra firme. El milagro del Señor obrando a su favor. Posteriormente llegan al desierto y ustedes recuerdan que el Señor los empieza a alimentar con maná del cielo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Estamos viendo cómo Jesús se refleja a través de diferentes situaciones en este éxodo, en esta salida, en este escape. Después llegan a un punto en el que el Señor le dice que le hable Moisés a la piedra. Y Moisés golpea la piedra y brota agua de la roca. También podemos ver cómo Jesús fue azotado por nosotros. Y de él, dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua viva.
y sació la sed de su pueblo y sacia nuestra sed espiritual. El apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de los deseos de nuestra carne, está reflejando lo que cada uno de nosotros vivimos y experimentamos. Nuestro éxodo del pecado hacia la liberación, hacia la tierra prometida, se está dando en nuestra vida en este mismo momento. Tenemos que luchar contra nuestras pasiones y nuestros deseos que nos apartan de la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, pero lamentablemente nuestra carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos vamos a ser tentados, o inclusive podríamos llegar a practicar alguna de las cosas que leímos al principio. Y aquí es donde vengo a la parte de hacer tal vez una alegoría, una analogía de esta guerra contra Amalek. En el verso 8 de Éxodo 17 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. ¿Sí? Estaba Moisés viendo desde lo alto la batalla que se estaba suscitando en el valle. Cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo del Señor empezaba a ganar, pero cuando las bajaba, empezaban a perder. Porque el hombre es débil. Nuestra sola fuerza no es capaz de salvarnos, no es capaz de hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude. Ahora, yo lo comparaba en una situación espiritual. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestro sometimiento a Dios, le damos lugar a la carne. Y la carne prevalece. Y nos volvemos gente carnal. Pero cuando nos sometemos a Dios, el espíritu es vivificado. Y entonces vencemos sobre los deseos de la carne. No quiere decir que siempre vamos a salir victoriosos. Porque a veces, como vivimos en un mundo caído y corrupto, a veces vamos a pecar simplemente con el pensamiento. Ni es necesario que llevemos a cabo el acto. Recuerden ustedes que Jesús exhorta a sus discípulos y les dice que si un hombre simplemente en su corazón desea a una mujer, está adulterando con ella. ¿Sí? Es un pecado que está en el hombre, que está en la humanidad, porque la naturaleza humana siempre tiende a pecar y a estar en contra de Dios. Luego dice en el 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Sí? Si lo comparamos con la carne y el pecado, pues vamos a ver que Dios va a quitar la carnalidad y el pecado un día en el mundo, porque Él es el vencedor, el victorioso. Él ya venció sobre la muerte y venció sobre toda pasión y tentación humana, porque recuerden que Cristo es completamente hombre, pero también es completamente Dios. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero no pecó. Y nosotros sí somos tentados y pecamos porque no somos perfectos. Por eso necesitamos ir al sometimiento de nuestra voluntad a Cristo, a Dios. Pablo lo entendió. Pablo es un hombre que está luchando con su naturaleza humana. Y él está hablando desde su condición humana. Él también sufría, él también tenía sus temores, sus luchas, sus pruebas, sus aflicciones, como las tuvo Jesús. Inclusive Pablo llega en un momento a decir: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Él tenía una condición que reconocía, que era humano, pero también entendía que el quien lo sostenía era Dios, era el Señor Jesús. Él recibió un milagro tan grande que llegó a tener un encuentro personal con Cristo. Cristo lo llama no porque él fuera el mejor judío, o porque fuera la mejor persona, o porque fuera el mejor o más bien parecido,
Porque había gente, siempre hay gente, si alguien es bueno en algo, siempre va a haber alguien que sea mejor. Esto va a pasar siempre. Y Dios no nos llama porque seamos los mejores en algo. Dios nos llama por pura misericordia, pura gracia, un regalo no merecido. Y cuando lo llama, Él deja todas las cosas que aprecia para conseguir a Cristo. ¿Sí? Recuerden que la salvación es por fe, no es por obras. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer nos daría la salvación. Igual, nada de lo que nosotros pudiéramos hacer nos haría perder la salvación. Porque a veces pensamos que la salvación es condicionada. Si yo me porto bien, pues tengo la salvación. Y no es así. Tenemos la salvación porque Cristo nos justificó. Y lo que Él nos dio, nadie nos lo puede quitar. Pero hay una característica, porque aquí muchos se confunden y luego dicen, bueno, esa es la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Pero es que no es que una vez salvo y siempre salvo y peques y hagas lo que quieres. El que realmente ha sido regenerado va a estar perseverando en su comunión con Dios. Por eso es que Cristo, cuando junte a las naciones delante de Él, en Mateo 24 les dice, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y no se refiere al que persevera hasta el fin de los tiempos solamente, sino el que persevere en su caminar cristiano. Porque si un día fuimos salvos, nosotros, entre comillas, y al siguiente ya éramos otra vez de lo peor y andábamos fluctuando y nunca nos afirmamos, quiere decir que tal vez nunca fuimos salvos. Entonces la salvación se pierde, y yo diría, no puedes perder lo que nunca has tenido. Sí, entonces la salvación no la perdemos nosotros, es un regalo de Dios. Es simplemente que tal vez personas nunca han sido salvas. Por eso necesitamos darle instrucción a las personas, que conozcan la palabra y que la puedan vivir, que no solamente sean ritos religiosos como los tenían los judíos, porque para ellos hacer el ritual era suficiente. Y a veces pensamos nosotros que con venir a la iglesia, escuchar las alabanzas, escuchar el sermón, dar una ofrenda y ya estamos a mano con Dios. Y esto tiene que ver más allá. Tiene que ver con el hecho de que ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Pero no todos estamos preparados para entender esto, ni para llevarlo a cabo. Porque imagínate que Jesús, así como llamó a los apóstoles, viniera y te dijera, ven y sígueme. Señor, pero tengo trabajo. Señor, pero tengo a mi familia. Señor, pero tengo mis cosechas. Señor, tengo mis negocios. Señor, el Bitcoin. Los apóstoles estaban trabajando cuando fueron llamados. Gente de trabajo. No estaban de ociosos. Y lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y Jesús les dice que no va a haber nadie que no haya dejado algo en esta tierra que no reciba 100 veces más en la gloria. Porque la salvación, eso es lo que vale. Más de lo que pudiera haber en este mundo. Ay, perdón. Se me secó la garganta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, por el hecho de que vivimos en una sociedad que es muy consumista, nos hemos acostumbrado a gastar en muchas cosas que a veces ni siquiera necesitamos. Y lo que nos vende hoy la sociedad, pues es los lujos y cosas que podamos presumirle a gente que ni siquiera le interesamos. Muchas veces queremos tener cosas simplemente para que el otro vea que tengo algo mejor que él. Aquí no pasa, pero suele suceder, ¿no? Si alguien compra un carro, no, pues yo compro el año modelo, el que sigue, ¿no? Tienes el iPhone 10, yo quiero el iPhone 13 o no sé en qué número va. Y vamos acumulando cosas porque la sociedad nos dice que eso es lo que debemos hacer. Ahora Cristo, cuando nos llame, nos va a decir, ven y sígueme. Y la Escritura dice, y aquel que ponga las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno del Señor. Entonces debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Pedro valientemente le dice a Jesús, Señor, por ti lo hemos dejado todo. Dejamos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia. Y el Señor les tiene su recompensa a cada persona. Algunos vamos a hacer tal vez poquito, otros van a hacer más.
Y hay una parábola que el Señor usa y dice: a unos fueron llamados en la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde. Y a los 3 turnos les pagó lo mismo. ¿Sí? A nosotros no nos está costando la vida predicar el evangelio. A nosotros no nos cuesta el señalamiento público, porque tenemos la puerta abierta y nadie puede venir a decirnos: oigan, ya, dejen de predicar el evangelio, o dejen de hablar de la Biblia, o no hablen de Dios. Podemos hacerlo con libertad. Sin embargo, hay gente que por el hecho de hablar de Cristo o de tener una religión diferente a la del lugar donde están, son perseguidos y asesinados. Nosotros tenemos la bendición de que podemos cantar con todas nuestras fuerzas y a veces no lo aprovechamos. Hay lugares donde quisieran cantar pero no pueden, así que tienen que hablar, murmurar prácticamente para alabar a Dios. Pero Dios escucha sus corazones y sus oraciones. Ahora dice en el verso 23 de Gálatas 5, en el verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si verdaderamente somos de Cristo, tenemos que sujetar la carne a la voluntad de Dios. Y esto es difícil, es complicado, no es para todos. No todos pueden, y lo va a manifestar quien verdaderamente es hijo de Dios. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque el que tú estés sirviendo al Señor, que tú estés haciendo algo para Dios, es más, que tú puedas someter tu carne a Cristo, no quiere decir que podemos sentirnos mejor que nuestro hermano que está luchando con una adicción, con un problema familiar, con su mismo temperamento, porque todos peleamos contra algo. Y a veces solemos cometer el error de pensar que porque nosotros estamos santificándonos, somos mejor que los demás. Y realmente todos somos iguales a la vista de Cristo en todo sentido, porque todos somos pecadores. Somos pecadores en restauración, pero a final de cuentas también pecamos. ¿Y qué nos hace sentir el Señor? Arrepentimiento. Por eso es que tenemos que volver a Él. Por lo tanto, no debería haber nadie que dijera: no, pues yo sí estoy bien santificado, a mí sí me usa el Señor, yo oro y los enfermos sanan, yo oro y pasan milagros. Bueno, pues es que no es por voluntad humana. Dios ocupa nuestra humanidad, nuestra persona, para hacer cosas para que Él se lleve la gloria. Pero lamentablemente nosotros los humanos somos anhelamos tanto la vanagloria que decimos: no, por mis fuerzas, porque me leí la Biblia completa, ¿no? O porque fui al seminario o al estudio bíblico, o porque yo fui discipulado. Todos necesitamos prepararnos, esto es una realidad. Pero nada de estas cosas son las que necesita Dios para usarnos, porque usó a un burro para darle un mensaje a un profeta. Entonces, nos puede usar a nosotros o a quien quiera de allá afuera. Somos especiales porque Dios nos está llamando hijos, que nos llama hijos. No lo merecíamos. Somos adoptados, pero a final de cuentas nos sentamos a la mesa del Rey a disfrutar del banquete glorioso que Él ha puesto en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, le dice la Escritura que a quien más le es perdonado, también más ama. Por lo tanto, amemos más a Dios. Luchemos contra nuestra carnalidad, porque todos luchamos contra eso. Pero no nos dejemos vencer por el pecado. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien al mal, ¿sí? Y no vamos a salir a patear demonios o a echar fuera demonios ahorita. Primero tratar con nuestra vida. Sujeta tu carne. Porque es bien fácil juzgar a los demás, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la viga en el ojo? No vemos bien para ver la paja en el ojo ajeno. Por lo tanto, necesitamos ser personas que busquen estar en comunión con Dios. Ahora dice más adelante: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también llegues a ser tentado. Sí, como lo dije ahorita, no vamos a juzgar a la ligera, porque nosotros también somos susceptibles a pecar, a caer. Sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque delante de Dios, ¿qué le vamos a decir? Señor, yo soy tu apóstol. Va a decir él, oye, a los apóstoles yo los llamé personalmente. Son los apóstoles originales. Ahora, apóstol es todo aquel que tiene una misión por parte de Dios. Así que un misionero puede ser considerado un apóstol. Y dice, a sí mismo se engaña. Porque hay mucha gente que sí se la cree. Y dice, no, yo soy especial. Soy uno de los consentidos de Dios, dicen. Yo lo que digo se cumple. Yo de todo me entero. Pues son bien chismosos. Andan preguntando, indagando, viendo. Eso no es espíritu de discernimiento, es otra cosa, es chisme. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Por eso es que es importante discipular, porque así vamos a conocer los principios y los fundamentos del cristianismo, para que así, hermanos, no tengamos nosotros excusa de decir, nadie me dijo. Y no vamos a llegar así con el Señor, porque tenemos la Biblia. No necesitamos de muchos libros de autores que sus nombres oigan rimbombantes, o de predicadores famosos, porque tenemos la Biblia como nuestro principal alimento espiritual. Es bueno escuchar las predicaciones, es bueno leer los libros, pero es primordial que podamos leer la Escritura, porque el mismo Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento para que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Luego dice en la Escritura, en el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Aquel que siembre para los deleites de su carne, le espera la muerte. Ustedes han visto que las personas cuando viven vidas desordenadas, terminan mal. Es la ley de la vida. Es por el hecho de que no le estamos dando lugar a Dios, sino que estamos dejando que se haga nuestra voluntad y nuestra naturaleza que nos conduce al pecado, a la destrucción, nos va a llevar a la muerte. Y no necesitamos que el diablo se nos meta ahí, es simplemente porque le dimos lugar a nuestro yo. Aparte serían los ataques del mal, pero aquí es nuestra carne la que no quiere someterse. Sin embargo, si sembramos para las cosas del Espíritu, aquí es donde vamos a tener verdaderamente vida eterna. Y esto es algo que tiene una responsabilidad y conlleva trabajo. Porque ¿a quién le gusta estar orando en la madrugada? Hay gente que sí, ¿no? Pero es pesado orar. No he conocido acá a nadie que me diga, no, yo estoy orando todo el tiempo. Así como Daniel, 3 veces al día, o hinco, o doblo mi rodilla, me postro ante el Señor y oro, y oro, y oro. Sí los hay, porque hay gente que es dada a la oración. ¿Cuántos ayudamos y sometemos nuestra carne? ¿Cuántos nos enfocamos a leer la Biblia? ¿Cuántos ayudamos al prójimo? ¿Cuántos intercedemos por nuestros hermanos? Hacer que alguien sea espiritual es complicado, porque no todos no entendemos la profundidad de ser una persona espiritual. Sin embargo, si lo llegamos a conseguir por medio de Jesucristo, vamos a tener vida eterna, porque estamos sembrando para el Señor y estamos haciendo tesoros en el cielo. 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí viene la otra característica. La gente quisiera que todo le llegara rápido. Y muchas veces le decimos a Dios, mira Dios, si tú me das una casa, un auto del año y un buen trabajo, yo te sirvo. Oye, pues que primero quieres cobrar antes de empezar a trabajar, y yo no veo que los trabajos sean así. Por lo regular empiezas a trabajar y te pagan después. Y si no estás suficientemente en el trabajo, pues ni siquiera te dan aguinaldo, ni prestaciones, ni nada de eso. Entonces primero tienes que sembrar. ¿O quién de nosotros va y cosecha en la tierra ajena? ¿No, verdad? Podemos meter en problemas si hacemos algo así. Necesitamos sembrar.
Y no me refiero a sembrar que traigan sus diezmos, sus ofrendas, pacten con el Señor. Les va a dar a 100 por uno. Que luego nos meten todo este tipo de ideas y pensamos que es querer sobornar a Dios. Sí, y lo vimos un poquito atrás. Dios no puede ser burlado. 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque a veces pensamos solamente o tenemos una mentalidad reducida, ¿no? De que en nuestra iglesia no hay necesidades, y sí las hay. Es bueno que ayudemos al prójimo, que ayudemos a los que no conocen a Dios, pero si hay necesidad en nuestra iglesia, es una prioridad que hay que cubrir. No podemos mandar a la gente y decirle que Dios te bendiga y que Dios te provea, porque lo mío es mío, y si puedo también lo tuyo va a ser mío. Pero qué bonito sería tener esa calidez, esa sensibilidad de poder amar sinceramente y ayudar desinteresadamente, porque a final de cuentas eso es lo que quiere Dios. ¿Qué le dimos a Cristo? Nada, nuestro pecado nada más le dimos, y Él lo transformó en redención, en vida eterna, en salvación. Tomó nuestro lugar de pecadores, tomó el lugar de maldición y nos ha dado la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo. ¿Sí? Vamos a terminar con este texto que está en 2 Corintios 5, 17, que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos da la oportunidad de dejar todo nuestro pasado, toda nuestra vida de esclavitud en Egipto, para tener una vida nueva en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde Él está presente, a donde vamos caminando todos los días de nuestra vida, porque la jornada no ha terminado, pero vamos camino a su presencia. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, estamos reunidos hoy en este lugar para honrarte y bendecirte. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla, que podamos apartar nuestra vida del pecado, apartarnos, Señor, de estos deseos carnales que la sociedad, Señor, está queriendo imponer sobre la vida de las personas. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte. Ayúdanos a vivir, Señor, en esta santidad, a consagrarnos para tu servicio, que tú uses nuestras manos para hacer la obra, Señor, que tú has dispuesto para nuestras vidas. Bendice a nuestras familias, a los niños, a los matrimonios, a los ancianos, a los jóvenes, que tú seas ministrando los corazones de cada uno de nosotros y nos ayudes a crecer en todas las áreas de nuestra vida, para que seamos un reflejo, Señor, de tu gracia, de tu amor donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Glorifícate, Señor, y exáltate en tu iglesia, en tu pueblo que está alrededor de todo el mundo, proclamando tu grandeza, tu palabra, y que sabemos, Señor, que somos parte de la familia de Dios, de este grupo, Señor, que está haciendo tu voluntad y buscando, Señor, hacer el propósito y cumplir el propósito con el cual tú nos has traído hasta este tiempo. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.